Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traigo una dinámica llamada libros que complementan libros. ¿A qué me refiero con esto? A que hay libros que tú los lees y cierran muy bien. No tienen una extensión de su historia, no hay una segunda parte. Pero hay otros libros, otros textos que complementan esta historia y ayudan a profundizar en los personajes, en las temáticas o en el mundo ficcional que crea el autor, sin necesariamente ser una segunda parte, sin necesariamente. Vamos a los ejemplos. Yo les voy a dar varios ejemplos y si ustedes tienen ejemplos, los pueden dejar en los comentarios. El primer ejemplo son Las aventuras de Tom Sawyer, un libro que cierra muy bien. Mark Twain hace una conclusión en este libro y tiende a decir que aquí cierra la historia y cierra la puerta. Pero luego aparecen Las aventuras de Huckleberry Finn, en donde vuelve sobre exactamente el mismo punto donde quedó en Tom Sawyer, pero esta vez cambia el narrador. No es Tom, es Huckleberry Finn el que empieza a narrar la historia. Y en la primera página ya del primer capítulo retoma y hace una especie de resumen de los últimos momentos de Tom Sawyer para continuar Huckleberry Finn. Es decir, que tú podrías leer este libro sin ningún problema porque hace un resumen de lo que pasó aquí para que esta historia funcione como libro individual. Es decir, se conectan, se complementan, pero no necesariamente uno necesita del otro. No necesariamente. Pero conviene y es más enriquecedor leer este primero, Tom Sawyer, y después leer Las aventuras de Huckleberry Finn. Yo lo estoy leyendo, todavía no lo termino. Pero sí, es necesario porque si es el protagonista, lo conoces aquí desde sus inicios aquí. Entonces ya sabes más del personaje cuando ingresas a este libro. Sabes mucho más del personaje. Entonces conviene leer primero Tom Sawyer, de todas formas. Son libros que hay que leerlos en pares. Hay que leerlos en pares porque funcionan mucho mejor. Aquí, no solamente al leer los dos, voy a poner este aquí, no solamente al leer los dos juntos entiendes mejor a Huckleberry Finn, sino que también al pueblo y la temática importante que hay aquí, a la que se refiere el autor. Y eso es lo que me gusta de este tema, de los libros que complementan libros. Porque a veces dice, oh no, es que no es necesario que te leas Tom Sawyer si quieres leer Huckleberry Finn. Pero es mucho más enriquecedor. Seguimos con los ejemplos. Uno muy trillado, ya que yo lo digo siempre en el canal. Cada vez que lean El extranjero van a quedar con muchas dudas, porque van a decir ¿por qué este personaje se comporta así? ¿Cuáles son las ideas que tiene el autor para describir este día a día de este personaje? Este inicio tan robótico, esta narración tan robótica, tan desencantado con el mundo, tan frío. Y para entender mejor esto, yo siempre recomiendo El mito de Sísifo del mismo autor. ¿Por qué? Porque lo que Albert Camus expone en este ensayo, porque este es un ensayo filosófico y esta es una novela, lo que expone en este ensayo lo ejemplifica y lo lleva a la práctica en esta novela. Aquí están las ideas y aquí lo lleva a la práctica. Es como un experimento. Tú preparas el tratamiento, los controles, preparas el método y luego haces el experimento. Y este sería el experimento ficcional de las ideas del mito de Sísifo. Y lo mismo pasa si primero lees el mito de Sísifo. Lo mismo pasa. Porque si lees esto, después dices, ok, ¿y cómo aplico estas ideas del absurdo de Albert Camus? ¿Cómo las aplico? Bueno, aquí están aplicadas. ¿Se entiende? Por eso también son libros que yo creo que se deben leer de a pares, de a dos. No quería poner en el título del video libros que se leen de a dos, porque si no se iban a confundir e iban a creer que son libros que se leen en pareja y esto iba a tener una connotación romántica y iban a llegar a un video que no tenía nada que ver con el tema que creían. Así que por eso le puse libros que se complementan. Es mucho mejor. Ya, ok. Otro libro es, por ejemplo, Ana Karenina, un libro que yo creo que muchos han leído y que ha gustado a varios. En Ana Karenina, el personaje de Levin, que es
Lev Tolstoy en el libro, básicamente las angustias de Levin, las preguntas de Levin, todo lo existencial que le pasa a este personaje por la cabeza, son de Tolstoy. Es él expresándose en la novela. Entonces, si tú quedas con ganas de más y quieres complementar esas ideas, se fijan que aquí podemos la novela cierra muy bien, pero si quieres complementar esas ideas existencialistas, puedes ir a Confesión. Este es un ensayo de Lev Tolstoy en donde él habla y explica su filosofía de vida, cómo llegó a entender o a explicarse su sentido en el mundo, cómo le encontró sentido a la vida. Y es brutalmente crudo, pero hermoso a la vez. Es Levin hablándole, expandiendo sus ideas. Es básicamente el Levin de Ana Karenina expandiendo sus ideas en un ensayo. Entonces, sí es un libro que se pueden leer de a dos y que no necesariamente deben leerse de a dos, pero se complementan mejor. ¿Ven? Porque son libros que complementan libros. Ya, esta es una dinámica que inventé para hacer shorts, para hacer videos cortos, pero creo que queda bien también en este formato largo. A ver, más ejemplos. Kafka es un buen ejemplo. La Metamorfosis es un libro que todos hemos leído desde el colegio. Bueno, no todos, pero si no lo leemos en el colegio es tan llamativo, tan importante que terminamos leyéndolo por iniciativa propia. Aquí hay algo súper importante. Mucho se discute sobre Kafka, si esto tiene alguna relación con su vida familiar, o no la tiene en absoluto. Los críticos están divididos y la libre interpretación queda ahí para todos, porque no sabemos realmente qué es lo que pensaba Kafka con esta historia. Pero si es que hay una influencia de su relación con su familia aquí, la podemos notar con Carta al Padre. Es como que la relación con la familia aquí, y sobre todo con el padre de este personaje que se convierte en un insecto, se profundiza en Carta al Padre. Yo hice esta comparación en un video de Instagram, parece, y un usuario me contestó y me dijo: ¿sabes qué? Mi profesor en el colegio nos dijo que estos libros había que leerlos juntos. Y me puse muy contento porque dije, sí, tiene razón, son libros que se leen de a dos. Carta al Padre es realmente una carta que Kafka le escribe a su padre, donde abre su alma hacia todo lo que siente y lo que ha tenido que vivir con la actitud que ha tenido el padre con él. Y por eso creo que la relación de este personaje con su padre en La Metamorfosis y aquí en Carta al Padre es amplía la idea, amplía la temática, se complementa. Me encanta esa idea. Otra cosa, hay otro cuento de Kafka que puede ayudar a profundizar más en la idea de la relación entre este personaje de ficción y el padre, que está en este libro, que es Ante la Ley. En Ante la Ley hay un cuento que Kafka escribió en una noche. Eso es lo importante de este cuento, que se llama La Condena. Kafka siempre se demoró mucho en escribir sus cuentos, no encontraba las palabras, pero con La Condena la escribió brutalmente en una sola noche. Y eso es impactante. Además, lean La Condena, es brutal ese cuento, brutal. Ya. ¿En qué estaba? Más ejemplos. Como siempre digo, Ernesto Sábato es un gran ejemplo de libros que sus historias no necesariamente están conectadas por un hilo argumental, pero sí por sus temáticas, sobre todo por la idea de la ceguera. La ceguera como oscuridad, como algo maligno. En el túnel inicia muy bien y aparece un personaje ciego. Luego, yo siempre digo que en segundo lugar hay que leer sobre Héroes y Tumbas, que aquí las ideas del túnel se empiezan a conectar con las ideas de la novela sobre Héroes y Tumbas. Hay una conexión de ideas, sobre todo con un ensayo que viene aquí. No necesariamente un ensayo, pero es un informe. El informe sobre ciegos. Continúa con las ideas de la ceguera. Y finalmente
hay que leer Abaddon el Exterminador. Entonces yo le digo que esto es una trilogía. ¿Por qué? Porque hay una continuidad en las ideas. No en el argumento. Si nos vamos a la definición propiamente tal de trilogía, puede que esta no cumpla con eso, ¿verdad? Porque no tienen un argumento que las vaya encadenando entre sí, pero sí ideas. Obsesiones más que ideas, obsesiones de Ernesto Sábato, que las va exponiendo en cada libro y que se van complementando. Hay que leer esos 3 libros juntos. Claro, los puedes leer de forma individual, sin ningún problema, pero al leerlos juntos, tú logras una mayor profundidad. Bueno, Abaddon el Exterminador, no solamente hay que leerlo después de leer sobre Héroes y Tumbas y El Túnel. En Abaddon expone todas sus ideas de sus ensayos también, así que lo ideal es que leas toda la obra de Sábato y termines con Abaddon el Exterminador. Me cansé. Ya. ¿Qué otro ejemplo les puedo dar sobre esto? Sobre libros que complementan libros. Esto ya es un poco más académico. Entra en el plano, es un poco distinto a lo que les estaba contando. Por ejemplo, los cursos de literatura de Vladimir Nabokov no son, por ejemplo, él puede hablar del Quijote y es bueno que tú, después de leer el Quijote, puedas explorar más sus ideas con las ideas de Nabokov. No solamente está Nabokov, hay muchos escritores que han escrito ensayos o textos explicativos sobre grandes novelas y eso ayuda a complementar, sin duda. Es otro tipo y otra forma de complementar ideas. ¿Qué quieres? ¿Quiere comer? Ya. Como no puede salir en cámara, está chillando. Ok, entonces, por ejemplo, aquí analiza muchos libros de literatura rusa, otros de literatura europea, que yo los tengo aquí, por ejemplo, cuando después de leer Madame Bovary, leo las ideas de Vladimir Nabokov en su curso de literatura europea. O después de leer El Idiota, voy a este curso de literatura rusa y veo qué es lo que explica Nabokov sobre El Idiota, qué es lo que explica sobre Crimen y Castigo, sobre los demonios, así. Y ayuda a complementar la lectura. Por ejemplo, está el de Cortázar. Si tú lees a Cortázar, lees, por ejemplo, sus cuentos, casi todos los cuentos, tienes que leer casi todos los cuentos de Cortázar, creo yo. Luego tienes que leer Rayuela. Y después de leer esos textos, casi todos sus cuentos y Rayuela, puedes leer este librito que voy a poner aquí como imagen, que es Clases de Literatura en Berkeley, 1980, de Cortázar. Que yo me puse a leer ese libro en digital, porque dije, clases de literatura. Pero en realidad es Cortázar hablando de su obra, explicándola. No solamente sus cuentos, sino también Rayuela. Entonces es un libro muy bueno para complementar la literatura de Cortázar, porque es él mismo hablando de su literatura, de su proceso creativo, y es muy bueno. Entonces, lo recomiendo siempre y cuando ustedes primero se lean algunos de los cuentos de Cortázar, y sobre todo Rayuela, porque si no se van a llenar de spoilers, pero es muy bueno para complementar ese libro. Y, siguiendo la misma idea de la recomendación de Cortázar, esta fue una recomendación que me hicieron ustedes. Yo todavía no leo el Ulises, pero me dijeron que mientras lo leía o cuando terminara de leerlo, me podía servir este libro. Se llama Ulises, Claves de Lectura, de Carlos Gamerro. Espero no equivocarme con el nombre. Les voy a dejar ahí la fotografía. Ese libro, yo todavía no tengo esa experiencia, todavía no tengo el libro, no lo he leído, ninguno de los dos, pero les dejo el dato, espero que les sirva a alguno. Pero ustedes en los comentarios me lo recomendaron mucho, así que yo lo tengo muy presente y espero les sirva. Bien, estuve buscando en el librero los libros de Julio Verne porque estaban muy abajo, escondidos ahí. Les tengo mira, por ejemplo, Los hijos del Capitán Grant. Ojo, este libro lo tengo solamente para mostrarlo en el video, no es una versión completa, está hasta la mitad solamente, está muy resumido. Está 20.000 leguas de viaje submarino, que está hecho más que nada para niños, está ilustrado. Quita todas las partes
un poco engorrosas del libro, así que también es una adaptación, es decir, está resumido. Y también La Isla Misteriosa, que también es una adaptación de aquí de RBA, pero es precioso y por eso me lo compré. Ok, ¿por qué les muestro estos libros? Porque se dice mucho de que Los hijos del Capitán Grant, 20.000 leguas de viaje submarino y La Isla Misteriosa es una trilogía. Pero se pueden leer de manera individual, sin necesariamente ser continuaciones. ¿Qué tiene de interesante? ¿En qué orden, por ejemplo, yo recomendaría leerlos? Yo primero Los hijos del Capitán Grant, luego 20.000 leguas de viaje submarino y finalmente La Isla Misteriosa. ¿Por qué? Porque puedes complementar y entender mejor la vida de algunos personajes. Hay un personaje que aparece aquí, que va a ser importante aquí. Hay otro personaje que aparece acá y que va a ser importante aquí también. Entonces estos dos es importante conocer esos personajes para entender mejor La Isla Misteriosa. Yo creo que es súper importante en el argumento de que se conozcan a estos dos personajes. Pero si tú lees La Isla Misteriosa por sí sola, la puedes leer por sí sola y cada uno puede leerse por sí solo. Pero si los lees juntos, es una fiesta. es mucho más interesante. No sé, a mí me encantó hacerlo así. Así que yo les recomiendo eso, yo les recomiendo ese orden de lectura. Pero bueno, ustedes saben que esto es solo sugerencias. Otro autor que tiene un libro que puede complementar... es que dejé todo desordenado aquí cuando hice... Es que me puse a sacar una cantidad de libros para hacer videos en Instagram que ya no sé dónde están mis libros. A ver, estoy buscando Un Mundo Feliz de Huxley. Aquí está, Un Mundo Feliz. Bien, Huxley escribió Un Mundo Feliz y creyó que estaba todo bien, que él había escrito todo lo que pensaba, que había depurado bien sus ideas. Pero con el paso del tiempo se dio cuenta de que habían cosas que quizás le gustaría corregir. Que quizás habían cosas que él sí había acertado, que habían pasado en el futuro, y cosas en las que él se había equivocado en sus supuestas premoniciones de este futuro distópico. Entonces, 26 años después, si no me equivoco son 26 años, él escribe un ensayo llamado, por aquí lo tengo, lo estoy sacando, llamado Nueva visita a un mundo feliz. ¿Qué pasa con esto? Pasa que es el mismo autor que escribe sobre su libro. Escribe sobre su libro a manera de ensayo. Un mundo feliz es una novela y Nueva visita a un mundo feliz es una colección de pequeños ensayos. Por eso en esta edición de Edasa vienen juntos, por eso vienen juntos aquí, porque se complementan. Qué bueno que uno de repente dice, esta es una idea un poco loca para decirla en un video de YouTube, pero después ves esto y dices, sí, bueno, por algo los ponen juntos. Claro, porque tiene mucho sentido. Exploras en las ideas del autor, en lo que, cómo fueron evolucionando. Eso es lo interesante, cómo fueron evolucionando, cómo fueron cambiando. Y cómo se fueron comportando sus ideas en el tiempo, sus premoniciones, entre comillas, eso sí. Entonces, esto yo también lo recomiendo leerlos de a pares. Así debería siempre leerse a Huxley. Así, en esta edición. Está bien que este libro es súper famoso, pero así es más enriquecedor. Me encanta este tema, es muy bueno, ya. ¿Qué quieres? me está llamando. Ya. Ok, otra. Aquí tengo otro. En un unboxing, en el último unboxing, le mostré esta novela gráfica que me compré. La narración de Arthur Gordon Pym, que es una novela gráfica basada en la única novela que escribió Edgar Allan Poe. Recordemos que Poe es famoso por sus cuentos, pero él escribió una pequeña novela, y es esta. Ok. Uno puede decir, ya, es una novela, ¿y qué? Poe no escribió nada más. ¿Qué lo puede complementar? Este es uno de esos casos en que son otros los autores que complementan este libro. No es el mismo autor. Es, por ejemplo, H.P. Lovecraft, que escribe Las montañas de la locura,
Que, bueno, estos yo todavía no los leo, los tengo aquí y los compré juntos porque me recomendaron que los leyera así, porque me dijeron, esto no es experiencia mía, esto es algo que me comentaron y que yo voy a leerlos de este modo por eso, y se los comparto, porque al parecer Las Montañas de la Locura está basada en el mismo mundo ficcional en que se desarrollan las aventuras de Arthur Gordon Pym. Y no solamente este libro, sino que Julio Verne también escribió un libro en este mismo mundo ficcional. Un libro llamado La Esfinge de los Hielos. Les voy a dejar la imagen ahí, La Esfinge de los Hielos. Y que lo ideal es leer los tres juntos. Claro, puedes leer los tres separados, sin ningún problema. Por separado, sin ningún problema. Pero los tres juntos genera una mayor profundidad en el universo ficcional. Genial, me parece una maravilla. Así que estoy tratando de buscar la Esfinge de los Hielos porque no la he podido encontrar económica. Cuesta encontrarlo, es un libro un poco desconocido de Julio Verne, pero espero poder tener los tres para leerlos. Ya, y como último ejemplo de esta temática, yo leí Confesiones de una Máscara de Mishima. Y una amiga me dijo que tú puedes leer Confesiones de una Máscara individualmente y quedar muy bien. Yo lo hice, tiene un cierre, se nota que no tiene una continuación. Pero hay un libro que me dijo que uno lo puede leer, que es El color prohibido, para complementar las ideas que aparecen en Confesiones de una Máscara. Claro, porque aquí teníamos a un Mishima muy poco experimentado como escritor, pero aquí hay un Mishima más experimentado y que puede expandir las ideas de Confesiones de una Máscara de una manera más artística o con más experiencia. No lo sé realmente porque no he leído es algo que me dijeron y que yo lo voy a hacer de ese modo. Yo leí Confesiones de una Máscara, hay una reseña en el canal, me encantó ese libro, así que voy a leer esperando que las ideas expuestas aquí se profundicen aquí. Qué bonito esto de los libros que complementan libros, ¿verdad? Creo que este también podría servir, el canon occidental de Harold Bloom. Habla mucho de Shakespeare, así que si les gusta Shakespeare, este libro les va a ayudar a expandir sus ideas sobre el autor. Yo creo que es bueno comprarse estos libros también de otros críticos literarios que hablan de literatura, porque ayuda a tener otro punto de vista y no solo la tuya de ciertos textos, sobre todo clásicos. Así que por eso me interesan esos textos o los textos de Nabokov también. Bien, creo que esos son todos los ejemplos que tenía por esta ocasión. Así que si les gustó este video, pueden darle un like, apoyando, comentando o simplemente suscribiéndose para ayudar al canal. Bien, nos vemos la próxima semana.